Buenos días para todos, soy Liliana Acosta Puentes. Bienvenidos a la sexta edición del Congreso Nacional de Iniciativas Clúster. Serán 2 días en los que a través de diferentes conferencias, paneles y presentaciones buscamos promover la competitividad regional, la productividad empresarial, la innovación y la internacionalización en Colombia, mediante el impulso de diferentes iniciativas clúster que actualmente existen en el país. Este año tendremos como propósito contarles a ustedes de nuestro eslogan Sofisticando mercados y descubriendo oportunidades, teniendo en cuenta la creciente necesidad de dinamizar el aparato productivo para seguir estimulando la recuperación económica. De hecho, uno de los objetivos de este evento es crear sinergias que apalanquen el proceso de transformación productiva desde el nivel local y analizar los instrumentos que permiten consolidar el fortalecimiento de las iniciativas clúster. Este congreso es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y su estrategia Clúster Más Pro, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Confecámaras a través de la red Clúster Colombia y la Cámara de Comercio de Ibagué. Nuestros aliados estratégicos para este evento son la Cámara de Comercio de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín para Antioquia, Impulsa Colombia, la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Tolima, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Recuerden que pueden consultar nuestra programación completa en www.congresocluster.co. También los invitamos a utilizar en sus redes sociales el hashtag del evento, numeral Congreso Clúster 2021. Continuando con la agenda propuesta, se encuentra con nosotros Ana López, Cluster Manager del Kids Cluster de España, quien nos presentará la conferencia Clústers como instrumentos de sofisticación en la cadena de valor. Ana López, quien aparte de dominar el idioma castellano, el catalán, el inglés, el francés, es licenciada en Administración de Empresas, con maestría en Administración de Negocios de la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, España, con varios años de experiencia dirigiendo proyectos estratégicos en marketing, desarrollando además en un escenario empresarial e internacionalización cada una de esas apuestas tan interesantes. Precisamente nos va a abordar este interesante tema. Ana, bienvenida, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos en este congreso. Muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Para mí son buenas noches, pero en cualquier caso yo creo que es una especial bienvenida contar, poder participar hoy en este evento. Quería hacer una especial mención a la Cámara de Comercio de Ibagué, en especial a Gustavo Prada, con el que hemos coordinado y organizado esta intervención, y también a Daniel Gómez de Red Cluster, porque nos conocimos en Barcelona ya hace unos años y empezamos a establecer esta colaboración, esta conexión, y por eso estoy hoy aquí con vosotros. Me hubiera encantado estar físicamente, pero por suerte tenemos los canales online para poder seguir conectados. Si os parece, comparto presentación y os explico porque hoy vengo a hablaros de Kids Cluster, ¿no? Esta intervención, mi participación de hoy, es sobre los instrumentos de sofisticación de la cadena de valor, entendiendo el clúster como esa herramienta, como ese instrumento, y en concreto Kids Cluster, que ahora podréis ver que es un clúster que se ha transformado y que a lo largo de los años ha ido evolucionando para dar respuesta a las necesidades de nuestro ecosistema empresarial. Voy a compartir con vosotros pantalla, espero que me sigáis correctamente. Yo no voy a poder veros, con lo cual espero que a través del chat podáis ir compartiendo vuestros mensajes, vuestras preguntas, que hagáis vuestros comentarios, y intentaré ser breve para que haya espacio luego para que me podáis trasladar estas preguntas y iniciemos un debate. Un segundo, porque no puedo compartiros la presentación. Perfecto, pues vamos allá si os parece. Empiezo explicándoos sobre Kids Cluster, ¿no? Quién somos y a quién nos dirigimos. Kids Cluster es un ecosistema, un clúster de empresas y entidades orientadas al sector infantil y familiar.
Nosotros lo que pretendemos es ofrecer un espacio donde colaborar para reforzar la posición competitiva de nuestros asociados a través de la innovación y de la inteligencia colectiva. Nuestra misión es generar nuevas oportunidades para desarrollar productos y servicios que pretendan satisfacer las necesidades reales de los niños y niñas en un entorno que propicie su educación integral. Kids Cluster fue fundado el año 2010, con lo cual llevamos unos años de trayectoria y con ese objetivo, generar competitividad en el sector. Actualmente contamos con más de 80 organizaciones vinculadas al clúster y como podéis ver, pues la tipología de empresas fundamentalmente son pymes, son pequeñas y medianas empresas, pero también contamos con grandes empresas, con empresas vinculadas a la administración pública y también con centros tecnológicos y de conocimiento. Básicamente para que entendáis por qué en el 2010 se crea Kids Cluster y cuál es su alcance. Lo que denominamos nosotros como sector infantil incluye a todas aquellas empresas y organizaciones y actores, stakeholders, que comercializan productos y servicios para niños y niñas entre 0 y 12 años. Productos y servicios, como os decía, nosotros ponemos mucho énfasis en pretender que esas innovaciones vayan enfocadas a mejorar el crecimiento integral, el desarrollo más saludable y equilibrado durante ese periodo de la infancia de nuestros hijos e hijas. Entonces, en el 2010, cuando se propone esta idea que va de la mano de la administración pública en Cataluña, Acció, y también de un core de empresas referentes en el sector, diseñan este mapping en Cataluña para identificar qué segmentos funcionales dentro de lo que hemos denominado sector infantil incluyen y qué categorías son las que deben formar la cadena de valor del sector infantil y familiar. Pues como podéis ver, son segmentos muy diferentes entre ellos, pero que básicamente se aglutinan en 4 grandes áreas. Por un lado tenemos todas las empresas referentes al ocio y al entretenimiento, que son las que aglutinan el mayor porcentaje de empresas. Seguidamente tenemos el área de básicos, todas aquellas empresas que trabajan pues, en el sector de la alimentación, de puericultura, higiene, cosméticas, bienestar, también todo lo referente a moda y hábitat. En tercer lugar, tenemos un área donde se aglutinan todas aquellas empresas que trabajan en el ámbito del aprendizaje, porque son editoriales, porque trabajan los materiales escolares de cualquier tipo o servicios de aprendizaje fuera de la escuela, por ejemplo. Las extraescolares estarían dentro de este espacio. Y por último, tenemos, como veis, una cuarta área con un porcentaje de empresas menos significativos, pero no menos importantes, porque en ellas se aglutinan todas aquellas empresas de consultoría que están especializadas en el sector infantil. Quizás no trabajan con el end user, pero sí que tienen conocimiento, son agencias de comunicación, desarrollan tecnología o hacen investigación de mercado, por lo cual tienen un know-how, un conocimiento en el sector que para nosotros es estratégico y nos permite desarrollar proyectos como veréis a continuación. Aquí os muestro la cadena de valor, donde veis estos segmentos o categorías que os mencionaba, donde se concentran las organizaciones de las que forman parte Kids Cluster, que como veis, pues, en el último plan estratégico identificábamos 400 en Cataluña con una facturación agregada de 3.500 millones de euros. Pero no solo nos quedamos aquí. La cadena de valor del clúster va mucho más allá porque entendemos que los niños y niñas se desarrollan en entornos y están en contacto con muchos más espacios, ¿no? Y con lo cual aquí tenemos que tener en cuenta los distribuidores, todos aquellos canales en los que interactúan nuestros productos y servicios, todas aquellas empresas también vinculadas al licensing, a la propiedad y los agentes de imagen y licencias que también tienen un peso importante en nuestra cadena de valor. Como veis, también todos los espacios de uso o experiencia y luego también pues, todos aquellos centros de formación y de conocimiento formales o no formales, asociaciones que están especializadas o que tienen conocimiento de nuestro target, administraciones públicas o ferias especializadas y también todos aquellos mercados internacionales, importadores
Y un stakeholder que para nosotros también es clave y cada vez tiene más peso son todos aquellos prescriptores, influencers, youtubers, bloggers, medios de comunicación, profesionales en definitiva vinculados o que tengan este expertise o conocimientos sobre nuestro target. Algunos datos globales que también nos permitió conocer haciendo este plan estratégico en el 2010 y que luego hemos ido actualizando a lo largo de los años. Pues como podéis ver, la iniciativa también parte de una idea, de un reto que tenemos de forma transversal como sector, ¿no? Y es que el número de nacimientos por cada 1000 habitantes va disminuyendo, hay una desaceleración en términos globales, es decir, todos los países se ven afectados en mayor o menor medida por esa desaceleración. Y para nosotros, pues que desarrollamos productos y servicios vinculados a este target, pues realmente es una preocupación. Y de ahí surge la iniciativa para ver cómo evoluciona este sector y cómo podemos conseguir también oportunidades en otros mercados, ¿no? Como os decía, desaceleración y decrecimiento, que sí, que en algunas zonas geográficas es más evidente que en otras, pero como podéis ver en los datos, en todos los continentes y en todas las regiones disminuye y por lo tanto hará que en 2100 el número de niños y niñas sea mucho menor de las expectativas durante los años 2030. ¿Cuál es nuestro target? ¿No? Porque os hablaba del sector infantil y familiar. Pues claramente tenemos 3 grandes targets a los que nosotros hacemos foco, nos focalizamos para sobre todo entenderlo, conocerlo y poder diseñar mejores productos y servicios que se adapten a sus necesidades. En concreto hablamos de millennials, generación Z y generación alfa. Seguramente conocéis bastante o habéis oído hablar de estas generaciones, ¿no? Pero para nosotros es bastante significativo porque en España actualmente representan un 41% de la población, pero es que en términos de renta mundial es un 35%, ¿no? Y claramente pues estamos identificando grandes diferencias respecto a generaciones anteriores, ¿no? Priorizan mucho la experiencia, están muy bien informados, son techis, están muy conectados, son muy exigentes y por lo tanto abandonan rápidamente las marcas, son muy infieles y son colaborativos, con lo cual esto nos lleva a un nuevo paradigma que nuestras organizaciones tienen que tener en cuenta. Paso muy rápidamente porque yo creo que lo importante aquí no es entrar en este target, ¿no? Pero sí que pues, las generaciones millennials están adoptando tecnología y redes sociales, mientras que la generación Z, que va del 95 al 2010, ya son nativos 100% digitales, lo que implica que actualmente son un 25% de la población, trabajan en distintas pantallas, se comunican, establecen relaciones a través de las comunidades virtuales, tienen una conciencia colectiva muy importante, son prosumers, buscan participar en la creación de los productos y de los servicios y gran parte del aprendizaje tiene lugar fuera de la escuela porque están tan hiperconectados y tienen tanta información que la escuela no es el principal espacio donde se están formando. Y por último, la generación alfa, que es a partir del 2010 en adelante, pues es una generación obviamente 100% digitalizada, que estarán inmersos en ese uso de la tecnología y que por lo tanto no es una herramienta para ellos, sino que es parte de su día a día. Y lo más importante que nosotros tenemos muy en cuenta, que es que va a ser la generación más educada y que no estarán preparados, o que se están preparando para trabajos que aún no existen, porque el mercado laboral realmente va a sufrir una transformación enorme. Básicamente os contaba esto porque al final, como clúster, no somos un sector, somos un mercado, con lo cual nos interesa mucho entender quién es nuestro target, a qué dedica su tiempo, qué contenidos consume, en qué pantallas utiliza, qué edades tienen, cómo priorizan la educación y qué buscan en la educación de sus hijos, qué gasto hacen en su tiempo libre, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos ese retrato de la familia del futuro para entender muy bien necesidades y eso nos va a permitir luego establecer colaboraciones para diseñar propuestas más, que respondan más a esas necesidades.
A nivel de clúster también hicimos y hacemos una labor muy importante para las organizaciones y el ecosistema, y es entender esos retos de sector, es entender cuáles son esas tendencias y cómo aproximamos a las empresas pues esa información, esa inteligencia de mercado para que puedan transformar y adaptar sus negocios a esos retos o a esas necesidades, ¿no? Y sobre todo, hacerse nuevas preguntas, ¿no? Para buscar nuevas soluciones. En nuestro caso, nuevo paradigma educativo, experiencias para la infancia, nuevas tecnologías, visión holística de la persona, retail, omnicanalidad, experiencia de usuario, licensing, estrategias de comunicación. Son realmente pues, retos muy transversales, tendencias que no solo afectan a uno de esos segmentos que os enseñaba al inicio de la presentación, sino que permiten de forma transversal interesar o permitir esas colaboraciones entre las empresas. También entender sobre todo pues, las nuevas economías que ya no son tan emergentes y que no son tan nuevas, cómo están afectando, transformando a nuestro consumidor y también a nuestras organizaciones y nuestros modelos de negocio. Economías compartidas, personalización, bajo demand, on demand, pay per use, economías de servicio, pues aquí os pongo algunos ejemplos, pero están impactando mucho en estas nuevas generaciones y con lo cual es algo que desde el clúster intentamos entender muy bien, trabajar muy bien para de nuevo ofrecer a las empresas a anticiparse a esos cambios para que puedan adaptar sus modelos de negocio. ¿Qué ofrecemos o qué ámbitos de actuación trabajamos en el marco de nuestra organización clúster, ¿no? Pues básicamente las que veis en esta diapositiva. Innovación, porque fomentamos por encima de todo la innovación a través de la colaboración. En ese sentido, para nosotros colaboración es una palabra clave, con empresas, centros tecnológicos, a través de proyectos interclúster. Sofisticar la cadena de valor, en nuestro caso, no solo va de conectar diferentes segmentos orientados al sector infantil, sino que va de conectarnos también con otras cadenas de valor y, por supuesto, con otros clústeres. Talento, capacitar a los socios y a las empresas y organizaciones que forman parte de nuestro ecosistema es clave para estar al día, ¿no? Para fomentar nuevos aprendizajes, nuevas competencias y el liderazgo en esa transformación digital que estamos viviendo. Internacionalización. También aquí tenemos un peso importante como clúster en detectar ferias, congresos y sobre todo a aproximarnos a esos mercados, a nuevos mercados que sean atractivos, que sean interesantes, que generen oportunidades de exportación o incluso de benchmark para el sector infantil. O sea, no solo nos orientamos a buscar mercados para exportar, sino mercados que también nos inspiren, ¿no? Y nos permitan pues detectar otras tendencias más globales. En cuarto lugar, la sostenibilidad, y yo creo que es uno de los otros grandes retos que tenemos actualmente que abordar como sector, y desde el clúster impulsamos el diseño de estrategias orientadas a la generación de valor compartido y acompañamos a las organizaciones a integrar la sostenibilidad, la innovación social, los ODS y también a pensar en modelos de negocio que sean más sostenibles desde la estrategia. Y por último, la co-creación. Y para nosotros también este ha sido un gran elemento de sofisticación de la cadena de valor, porque entendemos que, como os decía, ¿no? Nuestro consumidor cada vez es más prosumer, quiere participar de los procesos de creación de los productos que consume y por lo tanto creemos que es necesario crear un espacio donde todos los interlocutores, todos los usuarios y de un reto, ¿no? Estén en contacto para co-crear juntos y dar respuesta a ese reto. Y desde el clúster diseñamos un Living Lab justamente para detectar esos retos más globales, más transversales y permitir a las organizaciones estar en contacto con el usuario final para dar respuesta a esas necesidades reales. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor como clúster? ¿Qué ofrecemos a las organizaciones que forman parte de nuestro ecosistema? Pues por un lado, proyectos colaborativos. Como os decía, acompañamos a las organizaciones en el desarrollo, en el diseño y en toda la materialización hasta el go-to-market de aquellos proyectos que entiendan que son estratégicos para sus compañías.
Inteligencia de mercado también para nosotros es clave ofrecer ese conocimiento sobre nuestro consumidor, sobre nuestro mercado, para poder dar respuesta, como os decía, a esas necesidades que nos están marcando las nuevas generaciones, ¿no? Y aquí pues realizamos estudios de mercado, hacemos panels interactivos con niños y niñas y familias y nos ayudan muchísimo esa interacción también a entender muy bien sus comportamientos, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias. También el acceso a la financiación es algo que nuestros socios valoran muchísimo y es que para innovar y para hacer proyectos muchas veces hay que asumir un riesgo elevado. Pues nosotros ofrecemos ese espacio donde no solo les acompañamos a desarrollar sus proyectos, sino que también identificamos convocatorias de ayudas regionales, nacionales y europeas para poder llevar a cabo sus proyectos de innovación. Y por último, orientación estratégica. Para nosotros también es un espacio clave, es uno de los ítems claves en el clúster y es que ayudamos muchas veces a las organizaciones a encontrar también identificar sus retos, ¿no? Hacemos un plan de actividades anuales donde está diseñado y enfocado para dar respuesta pues, a esas necesidades. Hacemos webinars, formaciones, grupos de trabajo y también pues, en esos Kids Challenge ayudamos a las organizaciones a identificar sus retos para convertirlos en oportunidades. Y obviamente todo eso lo que nos permite es que haya una interacción entre los asociados, ¿no? Y ese networking sea estratégico y nos permita crear nuevas sinergias. Os cuento muy rápidamente ejemplos que para nosotros, ejemplos de proyectos que hemos realizado en el clúster con esa idea de sofisticar la cadena de valor y que se han llevado a cabo pues, con la colaboración o la participación de diferentes socios y a la vez diferentes clústeres, ¿no? Por un lado, respecto al valor compartido, ¿no? Que es uno de los grandes retos, la sostenibilidad entendida no como una filantropía, sino como una parte de la estrategia. Y aquí, como os decía antes, acompañamos a las organizaciones a entender en qué punto se encuentran, qué necesidades tienen, qué herramientas están utilizando, qué propuestas estratégicas encajan con su actividad económica y las ayudamos a convertirlo pues, en indicadores que no solo midan, ¿no? el retorno económico, sino también el social y medioambiental. Digitalización, también aquí tenemos muchos retos y estamos trabajando con los asociados porque de alguna manera pues todas las organizaciones, cerca de un 70% de las empresas, pues están repensando sus estrategias empresariales a raíz, esto es un estudio que sale a raíz de la COVID, ¿no? Yo creo que es algo que ya existía y que lo que ha hecho la pandemia es ponerlo más en evidencia, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, os explico un ejemplo de un proyecto que estamos realizando con el clúster del mueble de Cataluña, con dos socios del clúster, otro socio del clúster del mueble y además es un proyecto financiado por una convocatoria nacional. Es un proyecto donde se centra en el uso de las tecnologías interactivas, el cloud de la realidad virtual, la tecnología de la aportación, para de forma conjunta, a través de la co-creación, hacer participar a todos los stakeholders de la cadena de valor, tanto proveedores, equipamientos, prescriptores, promotores de los espacios y el end user, para dar respuesta a las mejoras de un entorno, en este caso de ocio, como es un parque temático. Con lo cual, eso es un ejemplo de cómo introducimos la digitalización para generar nuevas experiencias que se adapten a las necesidades de nuestro target, que son en este caso las familias. Y en tercer lugar, otro de los grandes retos del sector, pero yo creo que en términos globales, es la economía social, ¿no? Cada vez más nos preocupamos por la calidad de los alimentos, por la actividad física, por la salud emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros desde el clúster, pues también de forma transversal y con esa idea de sofisticar la cadena de valor, trabajamos y en un proyecto sobre los hábitos saludables en familia y ayudamos a las empresas a prototipar nuevos productos y servicios que impulsaran y que promovieran los hábitos saludables entre los niños y las familias, ¿no? Porque pues es por todos conocidos que el sedentarismo
sedentarismo y la falta de actividad física, la mala alimentación, está generando obesidad infantil, ¿no? Entonces, para justamente prever esto o prevenir esto, generamos este proyecto juntamente con el clúster del deporte de Cataluña en este caso, y también con un hospital referente en Barcelona, que es el Hospital de Sant Joan de Déu. Y a nivel de internacionalización y de forma transversal, pues también estamos participando y también estamos conectando cadenas de valor. En este caso os presento un proyecto que ganamos este año en una convocatoria de Go International, está financiado por la Unión Europea y se trata pues de favorecer la internacionalización de la industria infantil en el marco europeo para identificar oportunidades de negocio en terceros mercados, en países fuera de la Unión Europea. Este es un proyecto muy ambicioso en el que participan, pues como veis, clústeres de diferentes regiones de la Unión Europea. Por último, pues como os decía, ¿no? Para nosotros sofisticar la cadena de valor no solo se trata de conectar nuestro mercado, sino de conectarnos también con otros clústeres porque nos ofrecen muchas sinergias y muchas oportunidades de colaboración. Y aquí, como podéis ver, pues os presento el ecosistema de clústeres en Cataluña, que está formado por 24 clústeres que aglutinan a más de 2.300 organizaciones, miembros, y como veis, pues trabajan en diferentes áreas, desde el food, la energía, la manufactura, la salud, la movilidad, las industrias del diseño y las experiencias, las industrias basadas en la experiencia, que es donde situaríamos Kids Cluster, ¿no? Pero como veis, todos ellos tienen puntos donde se solapan y esos puntos son donde realmente se ofrecen oportunidades de colaboración, ¿no? Como veis, hay muchas, es muy transversal y muy heterogéneo el ecosistema de clústeres en Cataluña, pero como os decía, tendemos mucho a buscar proyectos en colaboración, porque justamente clústeres tecnológicos con clústeres más enfocados a mercado, con clústeres más tradicionales y clústeres pues, más estratégicos, acaban encontrando puntos de unión, ¿no? Y por ejemplo, como os he comentado, pues nosotros hemos colaborado con el clúster del deporte, con el clúster de la moda, con el clúster de la industria de la cosmética, con el clúster de la alimentación, con el clúster de la biomasa, con el clúster del packaging, porque las sinergias y las oportunidades de colaboración pues, se multiplican a la hora de pensar en concepto clúster, ¿no? Y aquí básicamente entender que el ecosistema no son solo SMIs, no son solo pymes, sí que es verdad que es el porcentaje más elevado, pero nosotros creemos que el ecosistema tiene que ser también heterogéneo y tiene que estar participado por multinacionales, por empresas vinculadas a las universidades, a centros tecnológicos, empresas de investigación o centros de investigación y I+D, startups que como veis cada vez va incrementando más y también nos permite pues, entender muy bien cómo se desarrollan las nuevas oportunidades de negocio y obviamente otras instituciones que también, como os decía, son sinérgicas. Me gustaría terminar muy rápido haciendo pues, la presentación de 7 claves que para nosotros nos han permitido sofisticar la cadena de valor, ¿no? En primer lugar, la transformación, ¿no? Se habla mucho de digitalización, pero nosotros creemos que se empieza por la transformación, ¿no? Si no hay un mindset transformador que permita introducir, ¿no? y desarrollar una estrategia de digitalización, pues seguramente no será exitosa. Y os pongo un dato que para nosotros es muy revelador y muy importante, y es que la mitad de todos los empleados necesitará volver a formarse en los próximos 5 años, porque necesitamos nuevas competencias que todavía no tenemos, ¿no? Cuando hablamos de mindset, hablamos de eso, de liderazgo y de entender que el futuro necesita esa transformación. Luego, obviamente, viene la digitalización, ¿no? Entendida como esa conexión de todas las áreas de la organización, comunicación, estrategia, liderazgo, negocio, big data, marketing. Pero para nosotros también es clave entender que tiene que haber una cultura y un liderazgo y una orientación tanto al consumidor
como al equipo, a los trabajadores, porque si no hay esa orientación y ese entender la transformación, pues la digitalización seguramente no tendrá éxito. Y eso también viene acompañado de pensar y repensar los modelos de negocio, ¿no? Y es algo que también desde los clústeres aportamos a las organizaciones, esa visión. Sostenibilidad tiene que estar en la estrategia de todos y cada uno de los clústeres, ¿no? Adaptada o pensada o formulada para vuestros sectores o vuestras industrias, pero sin sostenibilidad las organizaciones no tienen futuro. Pensad que hablamos de solastalgia y es que el 75% de las generaciones que os contaba, millennials y generación Z, solo interactúan con marcas que protejan el planeta. Ese dato es muy importante. Para nosotros, co-creación, y os pongo un ejemplo muy revelador también, el Hospital de Sant Joan de Déu, que es un hospital referente en Barcelona y a nivel internacional, entendió muy bien de qué iba co-creación, ¿no? Y es que cuando ponían e intentaban, ¿no?, que los niños se adaptaran a esas prótesis que necesitaban llevar, pues el rechazo era muy elevado. Cuando les preguntaron qué color, de qué colores querían o cómo querían que fueran esas prótesis, pues la aceptación era mucho más elevada. Cuando hablamos de co-creación es pensar a quién nos dirigimos, ser empáticos y que forme parte de nuestro proceso de creación. Innovación también, y aquí pues entender que la innovación es abierta, que es imposible pretender que toda la innovación, las buenas ideas están dentro de nuestra organización, porque nuestros departamentos no son tan sofisticados ni tan grandes, con lo cual hay que pensar en Open Innovation y sobre todo en entender estos ecosistemas que están conectados cross-sectorialmente, ¿no? Y aquí es donde realmente conseguiremos oportunidades de negocio. Y eso nos lleva a la colaboración indiscutiblemente, ¿no? ¿De dónde nos vienen las ideas? Pues aquí también os pongo un ejemplo del Hospital Sant Joan de Déu, que para nosotros es un ejemplo muy inspirador, pero para nosotros también. Al final, el 90% de los proyectos que realizamos en Kids Cluster los hacemos acompañados de socios y acompañados también de otros clusters o stakeholders, como os comentaba, con lo cual creer en la colaboración nos aporta nuevas perspectivas y nuevas oportunidades. Y por último, propósito. Las organizaciones tienen que tener propósito y también los clústeres. Y entender eso es también lo que nos lleva a hacer esa transformación y hacer ese cambio de mindset, ¿no? Y os pongo también un dato interesante en el que nosotros también nos reflejamos mucho, ¿no? El 89% de las marcas, según un estudio de Meaningful Brands de 2019, pero que cada año van actualizando, son imprescindibles, son prescindibles totalmente, es decir, si no existieran no las echaríamos de menos, ¿no? Aquí os pongo el top 10 y qué aportan realmente o qué quieren, qué buscan las consumidores que aporten. Pues algún propósito, bienestar, calidad, que les entretengan. Tiene que haber un propósito detrás de una marca, detrás de una organización y detrás de un clúster para realmente tener futuro, ¿no? Y por último, cierro la presentación pues compartiendo nuestro grande reto, que precisamente es ese, ¿no? ¿Cómo seguimos colaborando para ofrecer mejores experiencias de usuario para nuestro target? Y sin más, cierro aquí. Agradezco mucho vuestra paciencia y que me hayáis seguido y estaré encantada de resolver preguntas que os hayan surgido. Dejo de compartir pantalla. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto por brindarnos esta gran exposición de un tema bastante interesante para nuestros empresarios. De hecho, ya tenemos varias preguntas, entonces vamos a comenzar a recibirlas. Por ejemplo, nos dicen, ¿cómo fue el ejercicio de segmentación estratégica? ¿Por qué los niños, Ana? Pues no fue un ejercicio sencillo. Yo creo que en el 2010, de hecho, fue un ejercicio innovador porque, como os he enseñado, la mayoría de clústeres pues estaban más focalizados en una industria, eran más verticales y surgían muchas veces de la necesidad únicamente de las organizaciones, ¿no? En este caso hubo una colaboración, de hecho por eso creemos mucho en la colaboración, porque la idea surgió de una colaboración entre administración y empresas referentes del sector infantil, ¿no? De esa unión surgió la idea de entender ese mercado infantil, ¿no? Porque también, como os presentaba en la primera slide,
pues había una alarma. En el 2010 salíamos, todavía estamos, ¿no?, en una crisis muy, muy importante, ¿no?, en términos globales. Y eso, lo que, ante un reto, ¿no?, o ante una preocupación, lo que hizo fue aunar esfuerzos para que las organizaciones pudieran trabajar conjuntamente, crear un espacio de encuentro donde realmente pudieran debatir, pudieran intercambiar conocimiento y pudieran de alguna manera dar respuesta a ese gran reto que tenían encima, ¿no? A nivel de mapeo tampoco fue fácil porque, como habréis visto, hay muchas de las organizaciones que pues trabajan en el sector infantil, pero no al 100%, y que hay algunos sectores, pues por ejemplo el de la alimentación, que claramente pues hay un target infantil, pero luego también hay otros targets, ¿no? Entonces ese fue un trabajo bastante sofisticado para entender pues qué porcentaje de todas estas organizaciones que habéis visto y de todos estos segmentos trabajaban o estaban especializados en el sector infantil. Muchísimas gracias, Ana. Y vamos con otra de las inquietudes que nos han dejado a través del chat. ¿Considera que se ha sofisticado la cadena de valor del sector de productos y servicios orientados al sector infantil, Ana? Sí, totalmente. Al final lo hemos seguido viendo, y nosotros como clúster también nos hemos ido transformando, ¿no? Porque al final el estar muy enfocados a nuestro usuario, ¿no?, con esta mirada customer centricity, lo que nos ha permitido es ir evolucionando a medida que nuestro target ha ido evolucionando, ¿no? Pues cuando el nuevo paradigma de las tecnologías, ¿no?, la incorporación de las tecnologías, pues ha florecido nuevas startups vinculadas o ofreciendo servicios vinculados a esa tecnología o que usan la tecnología para dar respuesta. Las nuevas necesidades familiares, ¿no?, el gran reto de la conciliación, pues también ha hecho que los socios o las organizaciones hayan también tenido que transformarse. Ya no solo hablamos del sector infantil, también hablamos del sector familiar, porque entendemos que los niños y niñas no viajan solos, no se mueven solo en los entornos, sino que los entornos en los que se desarrollan también están implicados otros targets, ¿no?, como pueden ser padres, como pueden ser familiares, como pueden ser sus propios amigos, como puede ser la escuela, etcétera, etcétera. Y ese también ha sido un cambio importante para el clúster, ¿no?, entender no solo el foco infantil, sino abrir a otros focos. Por ejemplo, el turismo familiar ha sido uno también de los grandes retos en los que nos encontramos. Y también especialmente pues porque tenemos tendencia, sobre todo las organizaciones, a focalizarnos mucho en el producto, ¿no? Y lo que hemos ofrecido desde el clúster es esa mirada más enfocada al usuario final, porque pues, las empresas ya no compiten entre ellas por productos, sino compiten por el tiempo que las familias tienen pues, para el entretenimiento, para la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ese entender a qué dedican el tiempo hace que también pensemos de forma diferente y se nos abra otra ventana de oportunidades. Ana, muchísimas gracias. Muy interesante ese planteamiento. Y a propósito del tema, nos preguntan, ¿cómo es su modelo de gobernanza? Pues básicamente yo creo que como cualquier otro clúster en ese sentido no somos tan diferentes. Tenemos una junta directiva muy robusta que obviamente lidera la estrategia del clúster, que año a año pues va actualizando, va haciendo esa actualización. Ya no hablamos de planes estratégicos porque creo que en el entorno Buca o Bani en los que estamos viviendo, pues ya no hablamos más que de planes estratégicos, hablamos de mapas estratégicos donde pues tenemos en cuenta diferentes escenarios, pero sí que es verdad que hay mucha implicación pues, para seguir esta dirección, ese liderazgo, y una asamblea general también muy comprometida. Siempre pensamos que lo que da sentido al clúster son socios realmente participativos que se impliquen y que colaboren. Y en ese sentido también siempre agradecemos mucho esa generosidad y compromiso, porque si no el clúster no tendría sentido.
Y en esa misma consonancia, Ana, ¿cuáles serían esas principales dificultades que se han venido presentando o que usted podría referirnos en el marco de este Congreso? Principales, perdón, no sé si os he escuchado bien. Sí, ¿cuáles serían esas principales dificultades que ha logrado usted identificar en el marco de todo ese trasegar como clúster? Yo creo que la principal dificultad o al final el principal reto para cualquier organización es salir de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, hablamos de innovación y al final innovar significa asumir un riesgo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Y en ese sentido, pues el clúster creemos que es un espacio de pruebas fenomenal para compartir ese riesgo, para cofinanciar muchas veces ese riesgo también que implica innovar y al final acompañado, ¿no?, con compañeros de viaje pues se va mucho más lejos. Y esa filosofía a veces cuesta de entender o cuesta de llevar a la práctica, ¿no?, porque tenemos muchas reticencias, muchas barreras también culturales y mentales y sí que es verdad pues que arriesgarnos no es tan evidente muchas veces, ¿no? Pero por eso insisto mucho que estar en un clúster, estar conectado con el ecosistema, con el resto de organizaciones de tu sector, te hace minimizar un poco esos riesgos y hacer esa apuesta por la innovación. Ana, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas, una activación bastante interesante de nuestros participantes a nivel de todo nuestro país y nos hacen otra pregunta. ¿Cuál ha sido el proyecto más importante que ha desarrollado a la fecha? Pues para nosotros el más ambicioso y que vamos a empezar a llevar a cabo, os lo he compartido también, es el proyecto de internacionalización que compartimos con 3 otros clústeres, ¿no? Es un Go International, está financiado con más de medio millón de euros por la Unión Europea para diseñar un metaclúster con una estrategia, para crear una estrategia de industria del sector infantil en Europa y para poder identificar mercados atractivos, ¿no?, mercados potenciales para nuestra industria fuera de la Unión Europea. Con lo cual os diría que este proyecto actualmente es el más potente, el más ambicioso, el de más financiación y también es un proyecto a 3 años, con lo cual que también nos llevará mucho trabajo y también esperemos muy buenos resultados. Muchísimas gracias, Ana. Y en esa misma consonancia, ¿qué buenas prácticas nos podría compartir frente a la gestión de los clústeres? Qué difícil pregunta. Yo creo que cada día hay retos en los clústeres y si me están siguiendo otros gerentes de clúster, pues estarán conmigo que gestionar un clúster o dirigir un clúster pues conlleva retos diarios, pero también muchas satisfacciones y muchos aprendizajes, ¿no? Al final, para nosotros, como os decía, tener un mapa estratégico porque los planes pues cambian cada día y más en estos entornos tan volátiles. Tener una junta directiva robusta. Yo sé que a veces pues bueno, cuesta dedicarle el tiempo o pedirle tiempo a las organizaciones, es difícil, pero es muy gratificante también construir un proyecto de clúster, con lo cual contar con una junta directiva implicada y una gobernanza robusta, yo creo que es clave para que el clúster o la iniciativa clúster tenga éxito. Para mí también, pues prestar atención y cuidar del equipo, porque las organizaciones clúster no son muy grandes. Lamentablemente nos gustaría tener más gente en el equipo de la que disponemos, pero obviamente también son personas muy comprometidas con el proyecto y por lo tanto también eso es algo a tener en cuenta. Arriesgar, como os decía, innovar no es fácil. Pero bueno, no es tan difícil muchas veces porque nos pensamos que va de creatividad y no va de creatividad, va de perseverancia y de arriesgarse. Y por último, hacer participar a los socios
colaborar, hacer propuestas y escucharlos. Yo a veces también somos muy pesados en el clúster porque hacemos muchas preguntas y muchos formularios y encuestas de satisfacción, pero nos da mucha información el saber en qué punto están los socios, qué les interesa, cuáles son sus retos, para realmente plantear estrategias que para ellos tengan retorno. Así que para mí estas serían un poco las recomendaciones. Ana, muchísimas gracias por todas esas generosas respuestas. Sabemos que nuestros empresarios están muy contentos y agradados además con cada una de sus intervenciones. Y ya para finalizar, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ha permitido mantener las empresas con una alta motivación y colaboración alrededor de esa iniciativa? Yo creo que al final, para las organizaciones, como os decía, participar en el clúster tiene retorno. Seguramente no es un quick win, siempre lo explicamos, es participar, es sembrar para al final recoger. Y de hecho, más del 80% de las organizaciones que participa en las actividades periódicas o en los proyectos o en las iniciativas que vamos proponiendo a los asociados, acaban tangibilizándose en oportunidades de colaboración, de negocio o incluso en proyectos colaborativos, con lo cual para nosotros ese índice de respuesta, de retorno, es la clave del éxito o de que las empresas participen en el clúster y sigan pues acompañándonos año a año. Ana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este sexto congreso. Le invitamos a Colombia, aquí la esperamos con los brazos abiertos y por supuesto reiterarle el agradecimiento en nombre de todos los empresarios por esa valiosa disertación del día de hoy. Pues será un placer. Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición para que podamos seguir debatiendo o nos hagáis más preguntas y pues que acabéis de disfrutar de la jornada y del evento. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, muy gentil por su tiempo. Recuerden que durante el transcurso de este congreso pueden enviar sus preguntas al chat que se encuentra disponible en la parte inferior de sus pantallas y nosotros se las haremos llegar a los conferencistas. Les reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes quienes han estado muy pendientes de nuestra plataforma y recuerden que pueden consultar la programación completa de nuestro evento en www.congresocluster.com. Muchas gracias y feliz resto de tarde.